Hola a todos, soy Shirley Cano, estudiante de Derecho, y en el marco de la asignatura de Derecho Internacional Público hoy vamos a desgranar un caso fascinante y crucial de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Este caso es el relativo al incidente aéreo del 10 de agosto de 1999 que enfrentó a Pakistán y la India. Mi objetivo con esta exposición es doble. Primero, analizar críticamente esta sentencia para entender la evolución y aplicación del derecho internacional en la vida real. Y segundo, fortalecer mis habilidades de comunicación y de la argumentación jurídica, aspectos claves en el ejercicio profesional de un abogado. La sentencia que estudiamos fue emitida el 21 de junio del año 2000. Las partes en este litigio son la República Islámica de Pakistán como demandante y la República de la India como demandada. Pero aquí viene lo interesante de este caso, y es que el fallo no se centró en quién tenía la razón, sino en una pregunta previa y vital. ¿Tenía la Corte siquiera la competencia para escuchar este caso? Yéndonos al contexto histórico y político, para poder dimensionar esta disputa debemos situarnos en la frontera indio-pakistaní en el 1999. El 10 de agosto, un avión de la Marina de Pakistán, un Atanklife, que según Pakistán estaba desarmado y en una misión de entrenamiento rutinaria, fue derribado por aviones de la Fuerza Aérea de la India. Trágicamente, los 16 tripulantes a bordo perdieron la vida. Pakistán alegó que su aeronave fue atacada y derribada cuando se encontraba aproximadamente a 2 kilómetros de su frontera, es decir, en su propio espacio y territorio. India, por otro lado, sostuvo que el avión había incursionado en su espacio aéreo y que simplemente actuó en defensa propia. Los restos de esta aeronave cayeron dentro de Pakistán. Esto hizo que la tensión política que había de fondo se incrementara, y es que este accidente no fue un evento aislado, sino que se desarrolló en el contexto de una de las rivalidades geopolíticas más densas y antiguas del mundo, el conflicto por Cachemira. Durante más de medio siglo ha existido esta disputa territorial. Pakistán, al llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, busca establecer la responsabilidad internacional de la India y obtener una indemnización. Ahora, es importante destacar que inmediatamente después de este suceso, el secretario general de las Naciones Unidas lamentó profundamente la pérdida de las vidas e instó a ambos países a la máxima moderación y a la reanudación del diálogo bilateral, en lugar de recurrir a represalias militares. El problema jurídico central es la esencia de este fallo. ¿Tenía la Corte Internacional de Justicia jurisdicción para poder resolver esta disputa? Y es que en derecho internacional la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria, es decir, un Estado solamente puede ser juzgado si ha consentido ser juzgado. Pakistán, como demandante, tuvo que demostrar que existía una base jurídica clara que obligara a la India a someterse al tribunal. Pakistán, por otro lado, invocó tres posibles fundamentos para que la competencia de la Corte Internacional de Justicia fuera eficaz. Primero, el Acta General de 1828, un tratado antiguo que supuestamente obligaba a ambos estados a someterse a disputas arbitrales o a la Corte. Segundo, el artículo 33, parágrafo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, más conocido como la cláusula facultativa. Se trata de declaraciones unilaterales donde los estados aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pero con la condición de que el otro estado también lo haya aceptado. Y tercero, el artículo 36, parágrafo 1 del Estatuto, la jurisdicción conferida por tratados y convenios vigentes. Ahora, debemos analizar cuál fue la posición que tuvo la India en el conflicto, y es que estos plantearon una objeción preliminar. Su argumento principal se basaba en que ninguna de las tres bases invocadas por Palestina era válida o incluso aplicable a este caso, por lo tanto que la Corte Internacional de Justicia no tenía autoridad para entrar a analizar de fondo esta controversia. Siguiendo por el riguroso razonamiento que tuvo la Corte, vemos que esta empezó con un análisis metodológico del consentimiento de la India. Primero, analizó si el Acta General de 1828, y es que la Corte, con mucha cautela, evitó declarar si el tratado seguía vigente en general, pero también concluyó que en todo caso la India no podía ser considerada parte en el acta en la fecha en la que fue demandada. Por lo tanto, esta primera base fue rechazada. Respecto a la cláusula facultativa encontrada en el artículo 36, parágrafo 2, el punto clave aquí del análisis fueron las reservas hechas por la India a su propia declaración de aceptación de la jurisdicción. Ahora, ¿qué es eso? Las reservas son exclusiones que un Estado pone a su propio consentimiento. La Corte encontró que esta controversia del incidente aéreo quedaba cubierta por las reservas de la India. Y es que en el derecho internacional
Si una reserva es válida y excluye la materia del litigio, el consentimiento simplemente desaparece. Por ende, tampoco existía una competencia válida por esta vía. Ahora, debemos analizar cuál fue el fallo de la Corte, y es que este fue supremamente claro. Por 14 votos en favor y 2 en contra, dictaminó que carecía de la competencia para conocer del caso del incidente aéreo. En términos sencillos de comprender, la Corte se declaró incompetente. Esto significa que la demanda de Pakistán por responsabilidad e indemnización no fue ni siquiera examinada de fondo. ¿Cuál fue el impacto que esta situación tuvo en el derecho internacional público? Pues miren, resulta que la importancia de este fallo no es en si resolvió o no el incidente, sino en lo que reafirmó sobre el sistema jurídico internacional. Y es que hubo una reafirmación del consenso. La sentencia es un recordatorio poderoso de que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es fundamentalmente voluntaria y depende del consentimiento de los estados. Este principio es el pilar de la soberanía estatal. Ahora, también hay una importancia de la reserva, y es que este caso demostró el poder de las reservas que el Estado incluye en su declaración del artículo 32, parágrafo 2. Estas reservas son herramientas legítimas que los Estados tienen para controlar el alcance de su sometimiento a la justicia internacional. También debemos empezar a mirar cuáles son los límites de esta justicia, y es que la sentencia nos enseña que incluso ante hechos graves como la pérdida de vidas humanas, el mecanismo de justicia internacional puede verse paralizado si no se cumple con los requisitos formales de la competencia. Ahora, ¿cómo podría influenciar estas sentencias futuras decisiones? La Corte Internacional de Justicia, al ser tan estricta con su razonamiento sobre la competencia, envió un mensaje muy claro a los estados, y es que esta no va a forzar la jurisdicción. Esto puede incentivar a los estados a ser más cuidadosos al formular sus declaraciones de consentimiento y al buscar bases jurídicas sólidas para demandar. Como conclusión, si bien puede parecer que la Corte Internacional de Justicia falló en llevar justicia al caso del incidente aéreo, yo sostengo que cumplió rigurosamente con su mandato. Su eficacia en este caso se midió por su adherencia al principio de consentimiento, manteniendo la integridad del sistema. El fallo refleja la tensión entre el deseo de justicia internacional y la realidad política de la soberanía. En este escenario, la disputa volvió al ambiente de la diplomacia bilateral, confirmando nuevamente que las diferencias políticas profundas necesitan de la voluntad política de las partes para la solución, ya que la vía judicial suele tener sus limitaciones. Con esto cerramos este espacio y cerramos nuestro análisis. Esperamos que esta explicación les brinde una comprensión más profunda de la Corte Internacional de Justicia y de los desafíos que enfrenta en la solución pacífica de las controversias internacionales. Muchísimas gracias.